Creo que ya puedes. Excelente. Pues vamos entonces a dar inicio a esta sesión. Eh, eh, Tenemos en esta ocasión para esta práctica del coloquio del PCCM, pues a nuestro invitado fue el Alberto Aguilar. Eh, Él es, ahora está haciendo un postdoc aquí en FISMAT, en la Universidad Michoacana. Él hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad La de Autónoma de Sinaloa, Sinaloa. en la Autónoma de Sinaloa. Después hizo sus estudios de posgrado, bueno, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa. Y ahora, pues, nos acompaña aquí en FISMAT, está trabajando con el doctor Fernando Hernández haciendo una estancia postdoctoral. Nos acompaña a partir de noviembre del año pasado y nos va a platicar un poco sobre los espacios de funciones continuas en la topología de la convergencia puntual, ¿no? Y un poco de su trabajo que ha hecho recientemente. Y bueno, te agradecemos mucho, Joel, tu participación aquí con nosotros. Y bueno, Gracias. pues, adelante, entonces le damos inicio a la plática. Vale, muy bien. Voy a comenzar con las definiciones como más básicas de lo que es la convergencia puntual, y supongo que al menos en licenciatura o en su posgrado la mayoría vimos esta definición de que una sucesión converge puntualmente, una sucesión de funciones. Si para cada epsilon mayor a 0 y un x va a existir una n, aquí le puse subíndices para indicar que esta n puede depender tanto de epsilon como de x. Tal que f de x menos fn de x es menor a epsilon para toda n mayor a n sub epsilon, x. Y también tenemos la convergencia uniforme. Una sucesión converge uniformemente si para cada epsilon, aquí ya nuestra n no va a depender de x, va a ser únicamente de epsilon, tal que f de x menos f de xn, fn de x es menor a epsilon para toda x y toda n mayor a n sub epsilon. Tal vez no sea a partir de la definición es tan clara como cuál es la diferencia entre una convergencia y otra. Entonces voy a hacer como un dibujito rápido sobre cómo se vería en papel o cómo se vería dibujada esta situación. Entonces tenemos una función y un x. Bueno, en la convergencia puntual solo nos interesa que dado un x y un epsilon, las sucesiones de f sub n se acerquen en esta región. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una situación así, en la que las funciones vienen desde atrás, muy cerca, pasan por el x, pero luego se separan mucho. Y viene el segundo término, la función viene cerca, pasa cerca en el x, pero luego se separa, tal vez ya no tanto. Y así podríamos tener esta sucesión infinita, donde hacia el infinito, pues eventualmente todas estas funciones se irán acercando, pero puede pero para eso tendríamos que definir una x y una n diferente en la que todas esas funciones van a coincidir. Y en cambio, en la convergencia uniforme, aquí definimos nuestro epsilon. Aquí ya no importa el x, todas nuestras funciones tienen que estar cerca de la función f en todos los puntos en x. Entonces la sucesión puede ser que bailen alrededor del original, pero el punto es de que eventualmente todas se van a ir acercando cada vez más y más y más. Entonces, esta es como la idea. Y pues, evidentemente un tipo de convergencia es mucho más fuerte que el otro.
Y ahora vamos a definir al espacio de funciones como un espacio topológico. Y lo primero que hacemos es notar que este espacio de funciones continuas se puede considerar como un subespacio del producto R a la X. Entonces, a este espacio de funciones continuas le podemos asignar la topología de subespacio y resulta que esta topología heredada es tal que cuando una sucesión converge es equivalente a que se convergiera puntualmente. Por eso a esta topología se le conoce como topología de la convergencia puntual y al espacio de funciones continuas con esta topología se le nota con C sub P, CPX. Como describí en el resumen de la plática, al estudio de estos espacios de funciones con esta topología en particular se le conoce como CP teoría. Y algo interesante es de que este espacio de funciones tiene estructura adicional, no solo topológica, porque las funciones las podemos sumar, la suma de dos continuas es continua y la multiplicación de dos continuas es continua. Entonces, nuestro espacio de funciones también tiene estructura algebraica y esto al final de cuentas lo vuelve un anillo topológico. Entonces, el primer teorema del que les voy a comentar, que es uno de los más importantes de toda la CP teoría, me dice que si X es un espacio arbitrario, no le pido ningún axioma de separación, entonces existe un espacio de Tikhonov Y, tal que Y es imagen continua de X, y CP de Y es topológicamente isomorfo a CP de X. Básicamente son el mismo espacio, tanto topológica como algebraicamente. Tal vez algunos de ustedes no recuerden que es un espacio de Tikhonov. Vamos a recordarlo aquí muy rápido. Entonces, podríamos resumirlo a que X es de Tikhonov y también se le conoce como T3 un medio en esta terminología de axiomas de separación. Si dado un punto y un cerrado en el espacio X, va a existir una función continua que a uno me lo manda al 0 y al otro me lo manda al 1. Entonces, esto es la definición de ser de Tikhonov. Además, realmente se piden que el espacio sea T0, T1, T2. No hay mucha diferencia ya metiendo esto de las continuas. Y el segundo teorema, muy importante, o tal vez estos dos son los más importantes de toda la CP teoría. Bueno, antes de pasar este teorema, el comentario de que en CP teoría generalmente siempre asumimos que los espacios son de Tikhonov. En topología general, y esto casi nunca se hace, pero este teorema que acabamos de ver nos dice que sí podemos hacer, que nos da un pretexto, ¿no? para desechar todos los demás espacios que no son de Tikhonov. Y este segundo teorema del que les hablaba es el teorema de Nagata, que me dice que dos espacios X y Y, aquí no lo puse, pero ya estoy asumiendo que son Tikhonov, son homeomorfos, sí, solo si CP de X y CP de Y son otra vez topológicamente isomorfos. Entonces, de alguna forma,
la CP-teoría nos da una herramienta para estudiar a los espacios topológicos en general. Si yo puedo estudiar la relación entre sus espacios de funciones, entonces de alguna forma puedo conocer al espacio X. Ejemplos de estos son los que se le conocen como teoremas duales. Esta ecuación así puede parecer muy extraña, puede no decir nada, bueno, puede no decir mucho, pero esto se le conoce como invariante cardinal, es una, por decirlo entre comillas, una función que a cada espacio topológico le asigna un cardinal. Entonces, la primera función, la t, se le conoce como estrechez y se define de la siguiente manera. La estrechez del espacio X es el mínimo cardinal kappa, tal que para todo A subconjunto de X, la cerradura de A es la unión de la cerradura de todos los espacios de A de tamaño menor o igual a kappa. Entonces el mínimo cardinal que me satisface esto para todos los subconjuntos de X, esta es la estrechez. Entonces este primer teorema lo que me dice es de que la estrechez del espacio de funciones es igual al supremo de los números de Lindelof de las potencias finitas del espacio X. El número de Lindelof, tal vez muchos conozcan la propiedad de Lindelof. Entonces el número de Lindelof es como una generalización de esto. Es otra vez el mínimo cardinal kappa, tal que X toda cubierta abierta de X tiene subcubierta de tamaño kappa. Esta es la definición del número de Lindelof. Es como una generalización de esta propiedad de Lindelof que aprendemos en análisis o en otras áreas. Otro teorema me dice que el supremo de la estrechez de X, de todas las potencias de X, va a ser menor o igual que el número de Lindelof de CP de X. Esta igualdad no necesariamente se alcanza. Y de hecho es un problema muy fuerte en topología, en CP-teoría, caracterizar al número de Lindelof de CP de X. Hasta el momento de hoy no se conoce como una fórmula o una ecuación de este tipo que me diga el número de Lindelof de CP de X es exactamente tal y cual cosa en términos de otras funciones cardinales. También tenemos que la cardinalidad de X es igual al carácter de CP de X y este es igual al peso de CP de X. El peso de CP de X no es otra cosa que la mínima cardinalidad de una base en CP de X. Por ejemplo, cuando el peso de un espacio es Alep 0 o omega, decimos que el espacio es segundo numerable. Otra ecuación de este tipo nos dice que el peso de red de X es igual al peso de red de CP de X. Una red, tal vez conozcan lo que quiera decir o no, pero bueno. Decimos que N es red de X. Si N va a ser una familia de
su conjunto de X, si dado un abierto y dado un punto en este abierto, entonces va a existir un elemento de la red tal que se meta entre el medio de ellos. Entonces, el peso de red de un espacio X es otra vez el mínimo, para ponerlo más corto, la mínima cardinalidad de una familia N, que es una red. Entonces, también tenemos la densidad de X, es igual al pseudocarácter de CP de X, y esto es igual al y peso de CP de X. Estos cardinales, bueno, estos también son funciones cardinales, y en el caso del pseudocarácter se define, bueno, es un poco complicado, pero es una función cardinal muy común, y bueno, esta ecuación nos dice que cómo relacionar estas dos funciones en tanto X como en CP de X. Tenemos su dual, el I peso de X es igual a la densidad de CP de X. Y por último, tenemos que el spread de X es menor o igual que el spread de CP de X. El spread es simplemente el supremo de la cardinalidad de todos los discretos que están dentro del espacio. Y bueno, ahora vemos propiedades de los densos. En general, un subespacio denso nos ayuda a veces a detectar o nos puede decir algo sobre el total. Son espacios muy útiles. Y por ejemplo, si Y es denso en X y Y es pseudocompacto, entonces X es pseudocompacto. Si Y tiene la propiedad de Suslin, entonces X tiene la propiedad de Suslin. Y si Y tiene la propiedad de Baire, entonces X tiene la propiedad de Baire. Y como les comentaba, como el CP de X tiene además una estructura algebraica, cuando un denso tiene alguna propiedad es como más fácil esperar que esta propiedad se pase al total. Entonces, por ejemplo, si CP de X tiene un denso metrizable, entonces CP de X es metrizable. Y si X es compacto y CP tiene un denso Lindelof sigma, entonces CP es Lindelof sigma. Estos espacios Lindelof sigma tal vez no sean muy conocidos para algunos, pero una forma más o menos rápida de definirlos es que X es Lindelof sigma. No, mejor voy a definir la clase de los espacios Lindelof sigma como la menor de todas las clases, o la intersección de todas las clases, que contiene a los compactos, a los segundos numerables, que es invariante bajo productos finitos, imágenes continuas y subespacios cerrados. Entonces, esta clase de espacios Lindelof sigma la voy a denotar con una L y una sigma. Entonces tenemos, por ejemplo, que la clase de compactos, o por decirlo de otra forma, la propiedad de ser compacto implica la propiedad de ser sigma compacto, que es una unión numerable de compactos. La propiedad de ser sigma compacto me implica ser Lindelof sigma. Y esto evidentemente me implica que es Lindelof. Entonces más o menos así se ve estas implicaciones.
Y bueno, la densidad en CP de X, pues además, a pesar de que CP, como les había comentado, tiene esta estructura algebraica, pues muchas propiedades que están presentes en un denso no necesariamente tienen implicaciones en el espacio de funciones total. Por ejemplo, si X es un espacio discreto de cardinalidad continuo o los reales, entonces todas las funciones al ser discretos son continuas. Entonces el CP de X es simplemente el producto de R a la X o R al continuo. Entonces, si tomamos un Y, un denso numerable en R a la C, este denso existe por, digamos, un teorema, el teorema de Hewitt, Marchewski, Pondicherry. Entonces, si yo tengo a mi espacio R a la C, bueno, entonces existe de denso numerable. Y en este caso D, al ser numerable, y como este es un espacio de Tikhonov, tiene muchísimas propiedades que este espacio de funciones no tiene. Entonces, por ejemplo, el peso de red de un numerable es numerable, mientras que el peso de red de R a la X es el continuo, hay una diferencia muy grande. Otra vez, la estrechez es numerable, pero la estrechez del otro es enorme. El spread, que era, como les decía, el supremo de los discretos, bueno, un numerable solo puede tener un discreto de tamaño numerable. Entonces, bueno, el supremo va a ser numerable, entonces otra vez esto es muy pequeño. Y al ser numerable es Frechet-Horizon, pero en este caso el CP de X no lo es. Y en particular, Y al ser numerable es sigma compacto, pero ni X ni CP de X tienen alguna propiedad de tipo compacidad. Recordemos que X es un discreto y es un discreto de tamaño enorme, es de cardinalidad continua. Entonces, en este caso, pues tener un denso sigma discreto, digo, sigma compacto es una propiedad muy, muy fuerte, entre comillas, pero bueno, no tanto. Sin embargo, veremos que para el caso de un subespacio uniformemente denso, esto sí tiene implicaciones muy importantes. Y definimos a un conjunto de CP de X como uniformemente denso si para cada F en CP de X y epsilon mayor a 0 existe un G en A, tal que G de X menos F de X es menor a epsilon para todo X en X. Otra forma de verlo podría ser que A es simplemente un denso en la topología uniforme sobre las continuas. Para la gente que estudia análisis, esto sea, tenga más sentido definirlo de esa forma. Y la primera consecuencia de esta definición es de que todo subespacio uniformemente denso también es denso. Y el ejemplo inmediato es de que los polinomios son un conjunto uniformemente denso en CP de 0,1. En general, por el teorema de, de, de ¿cómo se llama? De Stone-Weierstrass, perdonen. Por el teorema de Stone-Weierstrass, sabemos de que, bueno, nos da condiciones para definir conjuntos uniformemente densos en un compacto. Entonces, los polinomios son uno de ellos. Es una de las aplicaciones clásicas de este teorema.
Entonces, con esto en cuenta, se tiene, por ejemplo, que si A es uniformemente denso en CPDX, entonces, ahora sí, el peso de red coincide entre A y CPDX, la densidad coincide, la estrechez coincide, el spread coincide, la densidad hereditaria coincide, el número de Lindelof hereditario coincide, y si A es Frechet-Urizón, entonces CP también es Frechet-Urizón. Esta propiedad también de estabilidad, tal vez sea una propiedad extraña para muchos, pero igual podemos definirla rápido. Decimos que X es estable si toda imagen continua de X, toda imagen continua Y, voy a ponerle de X, se satisface que su peso de red sea igual a su I peso. Esta es la definición de estabilidad. Entonces, pues, bueno, es una definición bastante técnica, pero como dato, por ejemplo, todos los compactos son estables. Y si A es Lindelof sigma, entonces CP también es Lindelof sigma. Contrastemos esto con lo que teníamos antes, donde este caso se daba si X además era compacto. Aquí no ocupamos que X sea compacto. Si A es canalítico, entonces CP de X también es canalítico. Si A es analítico, entonces CP también es analítico. Si A es sigma pseudocompacto, entonces X es pseudocompacto. Si A es sigma numerablemente compacto, entonces X es compacto. Aquí el prefijo sigma significa unión numerable, ¿no? Entonces, si A es una unión numerable de pseudocompactos, entonces X es pseudocompacto. Si A es una unión numerable de numerablemente compactos, entonces X es compacto. Y si A es numerable, entonces X es compacto y metrizable. Como les decía antes, tener un uniformemente denso numerable tiene implicaciones muy fuertes, mientras que en el ejemplo anterior, el uniformemente denso numerable no tiene implicaciones mayores en CP de X o en X. Pero bueno, los uniformemente densos también fallan. No todas las propiedades de uniformemente densos se transfieren al total. Por ejemplo, si X es la compactación unipuntual del discreto de cardinalidad continuo, o también se le dice compactación de Alexandrov, entonces CP de X tiene un subespacio uniformemente denso su carácter numerable, mientras que el pseudocarácter de CP de X es continuo. Bueno, ahora sí voy a definir rápidamente qué es el pseudocarácter para que esto no se quede en el aire. Entonces, dado un punto en un espacio, definimos su pseudocarácter como la mínima cardinalidad de una familia U, tal que U son abiertos en X, y X, el conjunto que solo tiene X, es igual a la intersección de esta familia. Y el pseudocarácter de todo el espacio se define como el supremo de todos estos pseudocaracteres en cada punto. Y pues ya estando aquí, de una vez definimos el I peso de un espacio, que esto es el mínimo cardinal capa, tal que existe una biyección
continua de X a un espacio de peso kappa. Y bueno, también existe este teorema que me dice que si X es no vacío, entonces Cp de X tiene uniformemente denso de I peso numerable si solo si su cardinalidad es continuo. Y aquí tenemos como esta situación extraña donde tener un uniformemente denso con esta característica solo depende de la cardinalidad. Lo que nos lleva a que el mismo ejemplo anterior, Cp de X tiene uniformemente denso de I peso numerable, mientras que el I peso de Cp de X es el continuo. ¿Y qué pasa con el número de Lindelof? El número de Lindelof, siendo tan importante en CP teoría, bueno, teníamos que estudiarlo en estos espacios uniformemente densos, pero inicialmente se preguntó hace ya casi 20 años qué pasaba con el número de Lindelof en uniformemente densos y no se pudo responder. El profesor Reinaldo y yo trabajamos juntos en esto y bueno, por eso es el motivo de esta plática, porque resolvimos este problema y bueno, mientras resolvíamos este problema, encontramos esta cosa curiosa, estos dos resultados. El primero, que es este, que dice que bajo el axioma de Martin y la negación de la hipótesis del continuo, si X es compacto separable, bueno, y Cp tiene uniformemente denso de Lindelof, entonces X es metrizable. Pero también, bajo la hipótesis del continuo a solas, es decir, en la hipótesis opuesta a la anterior, tenemos que existe un compacto separable X, tal que Cp de X tiene un uniformemente denso de Lindelof, pero X no es metrizable. Entonces, esto nos dice de que un subespacio con estas características no lo podemos construir en ZFC. Necesitamos axiomas adicionales para decantarnos por una de las dos posibilidades. Pero por suerte, si encontramos en ZFC un ejemplo, ahora ya no es compacto como en la anterior, porque bueno, con estas características no se puede, pero si encontramos un compacto, digo, un espacio en ZFC que es disperso, cero dimensional, sigma compacto y separable. Otra vez el sigma en sigma compacto significa que es una unión numerable de compactos, tal que Cp de X tiene un subespacio uniformemente denso de Lindelof, pero Cp de X no es Lindelof. Entonces esto responde a esta pregunta de qué pasaba con la propiedad de Lindelof en los uniformemente densos, que como les decía estuvo abierta como por casi 20 años. Bueno, para ver un bosquejo de la construcción, consideramos al espacio P de los irracionales o de las sucesiones de números enteros, estos dos espacios no homeomorfos, y dado cualquier subconjunto A de P, denotamos por P de A al subespacio obtenido al declarar todos los puntos de P menos A como aislados, pero reteniendo la topología o las vecindades en todos los puntos de A. Y P es un espacio polaco y hay un resultado que me dice que va a existir un subconjunto de P tal que esta modificación de P sub A, elevado a la n va a ser Lindelof para todo n, pero P de A a la omega no va a ser Lindelof. Omega también lo voy a usar indistintamente para significar ya sea el ordinal omega o el cardinal al F0. Entonces, si defino al z como la función idénticamente cero, definida en el espacio de PDA a
al discreto que tiene 2 puntos, defino un compacto que es Z, la unión de las características de cada punto, donde el espacio es, los puntos son aislados, y resulta que este espacio es homeomorfo a la compactación unipuntual de un discreto de cardinalidad C. Este espacio tiene la propiedad de ser un compacto de Everlane. Tomo una base numerable del espacio de los irracionales, que sea de abiertos cerrados. Esto es posible porque el espacio de los irracionales es 0 dimensional y que sea invariante bajo uniones finitas de sus elementos. Definimos a este espacio D, que va a ser la característica de P de A, P sub A menos B, donde B es un elemento de esta base, y notamos que es denso en este espacio de funciones. Tomamos la modificación del espacio dado por la unión de K, unión D, y declaramos a los puntos de D como aislados. Y este espacio va a ser separable porque el D va a ser denso en él, va a ser 0 dimensional, va a ser sigma compacto y disperso. Y Y sub K va a generar a la topología de P sub A. El significado de esto es de que las imágenes inversas de todas las funciones que estén en Y sub K van a ser precisamente una subbase para la topología de P sub A que coincide con la topología de P sub A. Y lo primero que hacemos es notar que el espacio CP de YK al discreto de cardinalidad 2 elevado al omega o a la LEP 0 no es Lindelof, pues como el Y de K generaba la topología, entonces vamos a poder encajar, vamos a poder construir o, digamos, un espacio homeomorfo a P sub A al omega en este otro espacio de funciones, como iba a ser un subespacio cerrado, lo que va a implicar que este espacio no va a ser Lindelof y en particular que el total no va a ser Lindelof. Y vamos a tener que CP de YK a los enteros si va a ser Lindelof, por esta razón que tenemos aquí. Y esto es lo que nos va a garantizar de que el espacio tenga un uniformemente denso con la propiedad de Lindelof. Entonces, bueno, esa es como la idea básica de la construcción que hicimos Reinaldo y yo. Y era el motivo principal o era de lo que quería platicarles en la plática, en el coloquio de hoy. Si alguien tiene cualquier pregunta, no solamente sobre esto, sino sobre cualquier cosa sobre CP teoría, pues adelante. Pues muchas gracias, Joel. Te agradecemos la presentación y sí, como nos comenta Joel, abrimos este espacio para preguntas. El que tenga alguna pregunta, no sé si puedas activar el chat, bueno, el audio de Gardo. Sí, ya pueden usar sus micrófonos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para Joel? Bueno, si no, yo tengo una. Básicamente, lo que mostraste en la presentación es que a veces los densos no logran reflejar las propiedades de un subespacio denso de CP al total, y a veces cuando es uniformemente denso, muchas de las propiedades automáticamente se reflejan, ¿no? Sí.
Entonces trabajas entre dos extremos, entre la topología de convergencia puntual y la uniforme, ¿no? Que Ujú. básicamente es uniforme sobre finitos y uniforme sobre el total, ¿no? Sí. Son básicamente dos extremos. Y hay gente que trabaja otros modos de convergencia, como convergencia sobre compactos o incluso convergencia uniforme sobre elementos de un ideal, ¿no? El ideal de los finitos, de los numerables. Entonces, ¿será que dada una propiedad, tú puedes detectar cuál es el grado óptimo de convergencia sobre cierto ideal para que se refleje? O sea, por ejemplo, si tú tienes un subespacio Lindelof sigma, a lo mejor convergencia sobre numerables sea lo óptimo para poder reflejar la propiedad total, o no sé, mi pregunta es si se ha estudiado un poco modos de convergencia intermedios, ¿no? Compacto Mm, abierta, algo así. no, no sabría decirte la verdad. Ah, entonces quizás o sea, determinar el grado óptimo de convergencia de- no de convergencia, sino eh, el grado óptimo de densidad uniforme de un Ujú. subespacio para reflejar cierta propiedad, ¿no? Sí, no, sí, definitivamente es muy interesante la pregunta. Ujú. Ah, bueno, entonces todavía sobre eso no sabes si se ha hecho trabajo en esa dirección. Ujú. Sí, no, la verdad no sé, pero de que es muy interesante, es muy interesante. Ah, ok. Bueno, de mi parte solamente era esa pregunta. Y bueno, entonces, si no hay más preguntas, volvemos a agradecer a Joel, sí, esta presentación. Y bueno, no tenemos esta vez otra vez ocarillos, nos hace falta como siempre, ¿no? Esperemos que ya pronto podamos regresar a ellos. Eh, y bueno, entonces nos estamos despidiendo y nos vemos en la próxima sesión del coloquio, que toca el del CCM, ¿verdad? En 15 días. Y bueno, pues hasta pronto. Y muchas gracias, Joel. Gracias por invitarme también. Bye bye. Gracias.